a todos los científicos del otro lado y bienvenidos a nuestra charla sobre la tabla periódica. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción al tema para que nadie esté perdido. Primero que nada, tal y como dice su nombre, es una tabla. Esta ordena los elementos químicos por su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas. También se tiene en cuenta que los elementos con comportamientos similares van juntos en la misma columna. Y además, la tabla actual, así como la vez, tuvo por medio un largo y duro esfuerzo para ser formada. En principio fue de una manera, luego fue de otra, y así fue por varios años hasta llegar a un resultado más preciso y acertado. Varios científicos adelantados a su época investigaron arduamente hasta encontrar una respuesta que ellos pensaban era correcta. Pero claro, toda investigación puede contener fallas. A uno lo ridiculizaron, a otro le quedan espacios sueltos en la tabla. En fin, hubo varios casos. Cada uno de ellos aportó un granito de arena para obtener la tabla que vemos hoy en día. Y algunos de estos científicos son Newlands, Jean Courtois, Mendeley, Moseley, Seawork y de Borain. Y en este video nosotros vamos a enfocarnos en el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien sin querer hizo un gran descubrimiento para la historia de la química. Antes de empezar a explicar la tabla periódica de nuestro químico ruso favorito, necesitamos saber algunas cosas. Todo comenzó cuando Mendeleev viajó en septiembre de 1860 a Karlsruhe, Alemania, para asistir al primer Congreso Internacional de Química. A dicho congreso asistieron 140 de los químicos más eminentes del mundo en aquel momento. Los discursos que allí oyó Mendeleev despertaron un interés tal que le duró el resto de su vida. Pero mucho antes que eso, su familia había sufrido grandes pérdidas. Dmitri terminó el bachillerato cuando su padre murió y la fábrica de cristal que su madre dirigía se quemó. Esta apostó por invertir los ahorros de la familia en la educación de Dmitri en vez de construir la fábrica. Y por esa cuestión, la madre se llevó a Dmitri a Moscú para que pudiera ingresar a una buena universidad. Sin embargo, Mendeleev no fue admitido. Su origen siberiano le cerró las puertas de las universidades de Moscú y San Petersburgo, por lo que se formó en el Instituto Pedagógico de esta última ciudad. Un dato importante y significativo para comprender antes de entrar directo a la tabla de Mendeleev es que antes de su descubrimiento, el científico inglés John Newlands descubrió que algunas propiedades químicas se repetían cada 8 elementos, como si fueran una escala musical. Sin embargo, aunque su regla funcionaba muy bien para los primeros elementos, no se cumplía para aquellos más pesados que el calcio. Volviendo a Dmitri, a los 21 años obtuvo el título de maestro de ciencias. Con 26 asistió al primer Congreso Internacional de Química y con 33 ya era catedrático de esta disciplina. Además, logró combinar su actividad docente en la Universidad de San Petersburgo con una asistencia multitudinaria, con el ejercicio de consultor para el gobierno. Mendeleev se enfocó en el área de la química, pero más específicamente en los estudios de la expansión térmica de los líquidos, el descubrimiento del punto crítico, el estudio de las desviaciones de los gases respecto a lo enunciado en la ley de Boyle-Mariotte y una formulación más exacta de la ecuación de estado. Mendeleev creó la tabla periódica en un intento de explicarle a sus alumnos los elementos. Lo resolvió creando 63 cartas, una para cada elemento conocido, y anotó en ellas el peso atómico y algunas de las características químicas de cada sustancia. Luego empezó a agrupar las cartulinas como si jugara una partida al solitario. Así comprobó que si ordenaba los elementos según sus pesos atómicos de manera creciente, presentaban características químicas muy próximas a intervalos regulares. El científico ruso dispuso las cartas configurando una tabla, en la que dejó intencionalmente casillas vacías, pues postuló, con acierto, la hipótesis de que éstas pertenecían a elementos aún desconocidos con los que podían deducirse sus propiedades. Por ejemplo, el galio, ubicado abajo del aluminio. Este elemento fue enunciado por Paul-Émile Lecoq de Busserdran, lo que descubrió sin saber absolutamente nada de la tabla de Mendeleev. Su peso atómico se correspondía exactamente con el valor que Mendeleev había asignado a un hueco en su tabla. Este hecho reforzó de manera espectacular su tabla periódica. El trabajo de Mendeleev, que resultó ser un intento de un sistema de los elementos basado en su peso atómico y su afinidad química, apareció primero en el manual Principios de la Química en el año 1869 y al año siguiente en forma de artículo científico. La comunidad investigadora recibió la propuesta con escepticismo, pues la tabla parecía surgir de la nada. Las dudas se dispersaron al poco tiempo.
El éxito se repitió cuando el químico sueco Lars Fredrik Nilsson completó el espacio que Mendeleev había dejado en blanco entre el calcio y el titanio al revelar el escandio en 1879. Y una vez más cuando el alemán Clemens Winkler aisló el germanio, intermedio en la tabla periódica entre el silio y el estaño. Los huecos de la tabla se iban llenando poco a poco. Mendeleev había demostrado que los elementos químicos podían agruparse en una disposición periódica. No obstante, el desarrollo de técnicas químicas cada vez más refinadas reveló nuevos elementos con propiedades no previstas por el ruso como los gases nobles. La ordenación de los elementos químicos en una tabla periódica fue la gran aportación de Mendeleev a la ciencia, ya que esta agrupación por pesos atómicos y valencias permitió observar una regularidad en las propiedades de los elementos. El trabajo de Mendeleev permitió predecir, clasificar y ordenar los elementos, y sentó las bases para la construcción de la actual tabla periódica de los elementos químicos. Sin embargo, Mendeleev es humano, por lo que su brillante trabajo terminó contrayendo algunas fallas. Con los años, físicos y químicos comprobaron que el peso atómico creciente no era aceptable como método de ordenación de la tabla. El criterio adecuado, descubierto por el físico inglés Henry G. Moseley, era la ordenación a partir del número atómico de los elementos, es decir, el número de protones que tiene cada átomo de un elemento. Este descubrimiento se realizó gracias a la implementación de los rayos X. Al descubrirse el argón no había un lugar en la tabla para colocarlo, por lo tanto Mendeleev creó un nuevo grupo al que llamó Grupo Cero. Al descubrirse otros 14 elementos conocidos como tierras raras, estos tenían pesos atómicos muy cercanos a lo que impedía colocarlos en una misma columna o fila, lo cual llevó a ubicarlos fuera de la estructura de la tabla. Para terminar, nuestro queridísimo científico ruso Dmitry Mendeleev nos va a contar un poco más acerca de su vida y su recorrido en la ciencia y química. Bueno, primero que nada, hola a todos. Creo que sí te puedo empezar hablando un poco sobre mi vida privada. Era el menor de 17 hermanos de la familia. Ya sé, te preguntarás, ¿cómo hice para aguantar tantos hermanos? Ni yo lo sé. Desde muy chico me crié en la fe ortodoxa, aunque mi madre desde pequeño siempre me inspiró a buscar la verdad divina y científica. Cuando me independicé y adquirí mis propias ideologías, decidí seguir el camino del deísmo, el cual acepta el conocimiento de Dios a través de la razón y la experiencia personal en vez de la fe o revelación directa. En 1862 me casé con Fyodora Nikitida Leschyova y con ella tuve 3 hijos. La verdad es que al pasar los años nuestro matrimonio fue deteriorándose. Así que en 1871 decidimos separarnos. Un par de años después, en 1890, me vi obligado a renunciar a mi puesto de profesor en la Universidad de San Petersburgo. Por más que mis hallazgos hayan sido cruciales, no recibí jamás un premio Nobel. Pero luego de medio siglo, que es como una eternidad para alguien como yo, la comunidad científica quiso reparar su gravísimo error. Así que en 1955, cuando un grupo de científicos nucleares descubrió el elemento radiactivo que ocupaba la casilla 101 de la tabla periódica, decidieron llamarlo Mendeleevio en mi honor. ¿No es genial? No muchos tienen el placer de decir que un elemento de la tabla periódica recibe su nombre gracias a ellos. La Asamblea General de la ONU proclamó a 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica para celebrar los 150 años transcurridos desde que yo di a conocer la primera versión de la misma. Aquel ordenamiento de los elementos según su número de protones y sus afinidades químicas resultó ser una herramienta muy valiosa para explicar procesos químicos conocidos y anticipar nuevos descubrimientos. Por más de que mis descubrimientos y aportes hayan sido geniales,
Actualmente se emplea el formato de la tabla periódica elaborada por Warner con los lantánidos y antínidos en columnas propias. No hay que desacreditar el trabajo de otros científicos. Cada uno de ellos ha aportado algo a lo que hoy se conoce como la tabla periódica. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos verlos muy pronto.